Dios les bendiga, hermanos. Esperamos que se encuentren bien ahí donde están, probablemente en sus casas. Y el día de hoy queremos compartir con ustedes un mensaje. Vamos a hablar un poco, ¿verdad?, acerca de Mateo, capítulo 4. Y nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo, y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Bueno, antes de entrar de lleno en el mensaje, me gustaría, ¿verdad?, que ahí donde está, pudiera orar juntamente conmigo por esta palabra y pedirle a Dios, ¿verdad?, que el mensaje que va a traer el día de hoy pueda edificar nuestra vida, ¿verdad?, que podamos entenderlo y que podamos oír su voz con claridad. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, Señor, en esta hora yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, me permita, Señor, ser un instrumento a través del cual tú puedas traer, Padre, edificación a todo aquel que me escucha. Amado Dios, yo oro para que tú obres, Señor, y hagas aquello que nosotros no podemos hacer, Señor. Oramos, Padre, para que nos permitas transmitir, Padre, tu palabra y poder ser fieles a ella, Señor, y transmitirla de la mejor manera posible, Señor, y que a través de ella, Padre, tú lleves a cabo tu voluntad en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Muy bien, pues este pasaje es muy conocido, ¿verdad? Yo creo la mayoría de nosotros lo conoce. Habla acerca de la ocasión, ¿verdad?, en que Jesús es tentado por el diablo. Pero bueno, vamos a comenzar hablando de lo siguiente, ¿verdad? Primeramente, cabe destacar que se nos dice, ¿verdad?, que el Señor Jesús es llevado al desierto por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y hay un propósito en esto, y aquí también nos dice que el propósito, ¿verdad?, es para que Él sea tentado, ¿verdad? Cuando hablamos de desierto, para los judíos, ¿verdad?, este evangelio, el evangelio de Mateo, está dirigido a los judíos, y el apóstol Mateo pretende mostrar al pueblo judío, ¿verdad?, que Jesucristo era el Mesías prometido. Entonces, cuando hablamos del desierto, ¿verdad?, para los judíos el desierto, bueno, era un lugar que representaba prueba, ¿verdad? Además, el número 40, vemos que en la Biblia, ¿verdad?, se refiere a menudo a prueba o a juicio, ¿verdad? Y vamos a ver, ¿verdad?, cómo hay una relación entre este acontecimiento en la vida de Jesucristo, ¿verdad?, con los 40 años que el pueblo de Israel, ¿verdad?, estuvo en el desierto. Entonces vemos, ¿verdad?, aquí que es el Espíritu Santo de Dios quien lleva al Señor Jesús al desierto. De la misma manera, ¿verdad?,
lo vamos a ver en un momento, ¿verdad? Ahí en Deuteronomios, que se nos dice que es Dios, ¿verdad? Quien llevó al pueblo de Israel al desierto. Y bueno, una vez estando Jesús allí en el desierto, ¿verdad? Estaba ayunando. Y dice la palabra que vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice Deuteronomio 8:2? Deuteronomio 8:2 dice de la siguiente manera. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces aquí vemos que Dios nos lleva al desierto con un propósito. ¿Cuál es este propósito? Pues aquí nos dice claramente, ¿verdad? Que es para afligirnos, para probarnos y para saber qué es lo que hay en nuestro corazón, para ver si habías, dice, de guardar o no sus mandamientos. Ese es el propósito, ¿verdad? Cristo fue llevado al desierto con el mismo propósito, ser tentado, ser probado, al igual que el pueblo de Israel. Ahora vamos a ir a Santiago 1:13 y nos dice lo siguiente. Santiago 1:13 dice de la siguiente manera. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, aunque la palabra de Dios nos dice que Él es el que nos lleva al desierto, Él no es el que nos tienta. Vemos esto claramente, ¿verdad? Sabemos que el que tienta es el adversario, el enemigo, pero dado que Dios es soberano, ¿verdad? Dios permite esto, ¿verdad? Y ya leímos por qué motivo o con qué propósito. Pero no podemos decir entonces, ¿verdad? Que Dios sea el que nos tienta, por lo que acabamos de leer en la Escritura. Entonces vemos, ¿verdad? Que Jesús está en el desierto con este propósito. Y nos dice la Escritura, ¿verdad? Que la primera tentación que Satanás trae, ¿verdad? Es la de convertir las piedras en pan. ¿Verdad? Él viene a Jesús y le dice, di que estas piedras se conviertan en pan, si eres hijo de Dios. Entonces debemos notar aquí la astucia, ¿verdad? De Satanás, ¿verdad? La Escritura nos dice que Satanás es muy astuto. Y lo vamos a ver, ¿verdad? A lo largo de la palabra. Podemos remontarnos al Génesis, al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1, que nos dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Vemos entonces que Satanás viene y astutamente utiliza la palabra de Dios en contra de nosotros, ¿verdad? Lo hizo en contra de Adán y de Eva y nuevamente aquí intenta hacerlo, ¿verdad? Traer la palabra, la Escritura en contra de Jesucristo para tentarle, para llevarle a él a que pueda caer, ¿verdad? Sin embargo, nos damos cuenta, ¿verdad? Aquí que Jesucristo también responde con la palabra y él no cae en la trampa de Satanás. Vamos a ir a Deuteronomios,
capítulo 8, versículo 3. Y vamos a ver algo interesante. Dice la escritura, Deuteronomio 8:3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ok, vemos que esta es la continuación, ¿verdad? De lo que acabábamos de leer hace un momento, donde veíamos la razón por la cual somos llevados al desierto, y aquí entonces posteriormente nos dice que Jehová nos aflige y nos hace tener hambre. ¿Era el caso de Jesús? Claro que sí. Había estado 40 días en el desierto ayunando, había sido afligido por el sol, ¿verdad? Durante el día el calor, durante la noche el frío probablemente, estaba en medio de las fieras sin alimento, estaba siendo afligido. Y después de ayunar este tiempo, él tenía hambre, ¿verdad? Y aquí nos dice que es Jehová quien aflige, ¿verdad? Y quien hace tener hambre. Pero dice, y te sustentó con maná, haciendo referencia al pueblo de Israel, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová. Esta primer tentación, ¿verdad? Un pastor comenta que Satanás le está ofreciendo, ¿verdad?, al Señor Jesús algo que es legítimo. ¿Por qué? Porque comer no era pecado, ¿verdad? El hecho de que él comiera no era pecado. Probablemente Jesús posteriormente, ¿verdad?, después de haber estado en el desierto esos 40 días, probablemente fue y comió, ¿verdad? Pero en este momento, ¿verdad?, él se encontraba en un estado, ¿verdad?, en el cual su necesidad estaba latente, ¿verdad?, más fuerte que nunca, y él tenía hambre. Y entonces Satanás viene y se aprovecha en este momento de debilidad, tratando de hacer que el Señor Jesús peque, que caiga, ¿verdad? Y hay una relación entre Jesús, ¿verdad? Y una historia que se encuentra en la Biblia, ¿verdad?, a la cual vamos a ir. Y está en el libro de Génesis, capítulo 25, versículo 29 al 34, vamos a leer. Y esta es la historia de Esaú, ¿verdad? Probablemente muchos o la mayoría de nosotros conocemos la historia de Esaú. Y dice de la siguiente manera la palabra, dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Nosotros sabemos que esta acción de parte de Esaú de menospreciar su primogenitura fue algo que no agradó a Dios. Él no valoró la primogenitura como él debía de haberlo hecho, ¿verdad? La menospreció, la vendió por un plato de lentejas. ¿Cuáles eran los motivos? Los acabamos de leer. ¿Por qué? Porque a él había llegado y estaba cansado, no tenía ganas de esperar más, ¿verdad? Su apetito era mucho, no podía ser paciente. Y él dijo, bueno, me voy a morir, ¿verdad? Estaba exagerando probablemente, pero decía, me voy a morir, total, si me muero, ¿de qué me servirá la primogenitura? Pero sabemos, ¿verdad?, que la primogenitura acarreaba con ella una grande bendición, porque el primogénito heredaría la promesa de Jehová, la promesa de Dios. Y él menospreció esto.
¿Hay una similitud entre Saúl y Jesucristo? Sí, porque Cristo, ¿verdad?, está en el desierto y eran 40 días los que él había estado. No sé cuánto tiempo llevaba Saúl sin comer, pero Jesús llevaba 40 días. Tenía hambre, estaba débil. Probablemente Jesús pudo haber dicho lo mismo que Saúl, ¿verdad? Estoy débil, estoy a punto de morir, de desfallecer. ¿De qué me va a servir la promesa de Dios en este momento, verdad? Pudo haber menospreciado la promesa de Dios que él era, porque él venía de ser bautizado, él había escuchado la voz del Padre, los cielos abriéndose y al Padre dando testimonio de él, ¿verdad? Y decía, este es mi Hijo en el cual yo tengo complacencia. Él era el Mesías prometido, que había sido traído para redimir. Y él pudo haber menospreciado, ¿verdad?, esto al hacer caso a la voz de Satanás. Se pudo haber saciado en el momento, pero él se sujetó a la voluntad de Dios, al consejo de Dios, ¿verdad? Y él responde también con la escritura. Y vemos, ¿verdad?, que cuál es la respuesta del Señor Jesús hacia la tentación, ¿verdad?, que Satanás está trayendo y poniendo delante de él. Y él dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, podemos volver nuevamente, ¿verdad?, a Génesis y darnos cuenta de que Satanás, ¿verdad?, había logrado su objetivo en el caso de Adán y Eva. Y vemos también cómo el Señor Jesús, ¿verdad?, se encuentra en condiciones similares a las de Adán, en el sentido de que en este momento Jesucristo estaba en el desierto, ¿verdad?, pero él aún no había pecado en toda su vida, no había pecado en él. Al igual que en el caso de Adán en el Edén, ¿verdad?, se nos menciona que él no conocía el pecado, él estaba en comunión con el Padre, con Dios. Aunque vemos aquí dos escenarios completamente diferentes. Uno es Adán en el Edén, en medio del deleite, ¿verdad?, en un jardín donde no le faltaba nada, donde él tenía alimento, ¿verdad?, donde él tenía a su esposa Eva, donde él tenía comunión con Dios, donde todo era perfecto. Sin embargo, vemos a Jesús en el lado contrario, ¿verdad?, en el desierto, un lugar desolado, un lugar de adversidad, completamente diferente, ¿verdad? Pero vemos, sin embargo, que Adán cedió ante el enemigo, mas Jesús no lo hizo. Él permaneció fiel a Dios, en obediencia a Dios, se sujetó a Dios y a la voluntad de Dios. Y este es un cuadro, ¿verdad?, que es relevante porque podemos ver en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, ¿verdad? Nos narra Lucas el mismo acontecimiento que estamos viendo aquí en Mateo. Pero justamente antes, ¿verdad?, del capítulo 4, el capítulo 3 termina con una genealogía y termina, ¿verdad?, con Adán, hijo de Dios. Usted puede verlo, ¿verdad?, ahí en su Biblia y se va a dar cuenta de eso. Y vemos, ¿verdad?, que hay una similitud y en la escritura encontramos que Jesús es conocido como el segundo Adán. Vamos a ir a Romanos capítulo 5 y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra. Romanos capítulo 5, vamos a leer el versículo 12, versículo 14 y versículo 18. Y dice la palabra de la siguiente manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y el versículo 18 dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno a todos los hombres la justificación de vida. ¿Vemos la similitud que hay?
En Adán vemos pecado, vemos desobediencia, pecado y muerte. En Jesucristo vemos obediencia, justificación y vida. Porque Jesucristo es el segundo Adán. Así que en este momento, ¿verdad? Ahí en el desierto, Jesucristo está obteniendo una victoria sobre Satanás, ¿verdad? En un terreno similar al que enfrentó Adán en el Edén. Jesús llega como hombre a reclamar la posición y el reinado que Adán había perdido en el Edén. Seguimos leyendo aquí en Mateo y vemos que dice la Escritura. Después de haber fracasado Satanás, viene nuevamente y dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Nuevamente podemos ver que Satanás viene a Jesús y le cita la Escritura. Tuerce la Escritura para engañar, buscando engañar a Jesús. Algo similar, ¿verdad? De lo que pasa el día de hoy, que Satanás hace a través de falsos predicadores, falsos profetas, ¿verdad? Utilizan la Escritura, pero la tuercen. No predican el consejo completo de Dios. Y yo sé que el pastor ha estado hablando acerca de esto, ¿verdad? En los temas que ha estado impartiendo a la iglesia. El diablo hace algo similar. ¿Por qué? Porque vamos a ver, ¿verdad? Lo que dice el Salmo 91, que es donde se encuentra, ¿verdad? Una parte de la porción que está citando Satanás al Señor Jesús. Y vemos que primeramente el Salmo 91, ¿verdad? Comienza hablando, dice, morando bajo la sombra del Omnipotente. Y habla acerca de algunas promesas de parte de Dios para aquellos que habitan, ¿verdad? Bajo su sombra. Y este es un salmo que personalmente a mí me agrada mucho, ¿verdad? Me gusta mucho. Y aquí habla de esta parte, ¿verdad? Y habla de muchas bendiciones. Dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Ahí está lo que Satanás está citando a Jesús, ¿verdad? Si tú eres hijo de Dios, si tú moras bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Él ha dicho, ¿verdad? Que sus ángeles, ok, pero Jesús entonces le responde también, ¿verdad? Y dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, porque la palabra de Dios es verdadera. Pero también el consejo completo de Dios nos manda y nos dice que no debemos de tentar a Dios. Y vamos a ver lo que nos dice la Escritura en Deuteronomio 6:16. Deuteronomio 6:16 dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masa. Y esta es la escritura que Jesús, ¿verdad?, habló en contra de Satanás. Y vamos a ver qué fue lo que pasó en Masa, ¿verdad? ¿Qué fue lo que aconteció en Masa? Bueno, vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 17, y vamos a ver qué fue lo que aconteció en Masa. ¿Por qué no debemos tentar a Dios?
Éxodo 17 nos dice de la siguiente manera. Si usted puede leer, ¿verdad? Desde el versículo 1 hasta el 7, pues lo va a poder comprender mejor. Pero bueno, más o menos dice esto, ¿verdad? Dice: toda la congregación de Dios, hijo de Israel, partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Ese era el problema, no había agua. Y dice: y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Y el 7 dice: y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Eso es lo que pasó en Masa. Los israelitas tentaron a Dios. ¿Está Dios entre nosotros o no? Tenían una necesidad. No había agua, tenían sed. Pero yo les pregunto, ¿verdad? ¿Ustedes creen que Dios, que conocía las circunstancias en las que estaba su pueblo, el cual él había sacado de Egipto, creen que no les iba a proveer agua para que bebiesen? Yo creo que sí, ¿no? Lo hizo muchas veces Jehová. Pero nuevamente vemos que la impaciencia de ellos, empiezan a dudar de Dios, no ven, sus ojos no ven, ¿verdad? Una respuesta: ¿a dónde encontraremos el agua? Y tienen temor y dicen: vamos a morir aquí en el desierto, ¿verdad? Y tientan a Dios. ¿Acaso no está Jehová entre nosotros? Dios era fiel y les iba a proveer.